Bueno, vamos a la tercera parte de lo que es dinámica elemental. Estábamos viendo, bueno, habíamos visto los postulados de Newton. Lo de interacción gravitatoria, ahora vamos a ver un problema general donde aparecen además fuerzas de contacto, ¿no? Bien, pero antes de ver eso, veamos un poquito de vectores, que yo sé que seguramente muchos lo saben y otras personas por ahí no tanto. Entonces, como para igualar, vamos a ver el tema de vectores de la manera más sencilla posible, digamos. Bueno, en principio suma de vectores. Yo recuerdo cómo se sumaban vectores. Por ejemplo, el vector A es un vector que tiene 5 en X, ¿no? En esta dirección, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 en Y, 1, 2, 3, ¿no? Donde el sistema de coordenadas yo lo pongo acá, pero obviamente cuando hago estas cuentas lo estoy pensando como que está acá en el origen, ¿no? O sea, el sistema en realidad es un sistema móvil. En cada punto del espacio existe un sistema de esos, ¿eh? Esto es lo que en geometría se llama base local. Entonces, uno lo puede poner en cualquier parte para señalar solamente sus direcciones, porque eso es lo único que importa. O sea, moverse en la dirección horizontal hacia la derecha, eso es moverse en X positivo. Moverse en dirección vertical hacia arriba, eso es moverse en Y positivo. ¿Está bien? Entonces yo me paro acá en este punto y me muevo 5 a la derecha, tengo 5 positivo. Me muevo 3 hacia arriba, tengo 3 positivo en Y. Y el vector B, pienso que esto está acá, ¿no? Instalado ahí. Y bueno, entonces el vector B tiene 3 hacia la izquierda, o sea, negativo, ¿no? Este menos 3 que está acá, y 3 hacia arriba, que es positivo. Entonces, sumar a más B, ¿cómo se sumaban los vectores? Y uno ponía un vector, por ejemplo el A, podría haber puesto el B primero, no importa, eso es indistinto, el orden de los términos no altera la suma. Pongo el vector A, y a continuación, donde termina, pongo el vector B trasladado desde acá, sin torcerlo, ¿no? Es decir, lo traslado con su, de alguna forma, sistema propio, ¿no? De referencia, y lo instalo acá, sin torcerlo. O sea, no lo tengo que poner así, no lo puedo poner así, ni torcido para allá, ¿no? Bien, entonces después el vector suma es este en rojo que está acá. Esto se llamaba la regla del paralelogramo en la escuela, ¿no? O del polígono, mejor dicho, de la poligonal. Había otra que era del paralelogramo, que era totalmente equivalente a esto, ¿no? Totalmente equivalente. Nada más que el paralelogramo yo tenía que ir sumando los de a dos, los vectores. Y acá, si tengo 20 vectores, por ejemplo, si tuviese uno más C, agarraría el C y lo trasladaría a donde terminó el B, ¿no? Y si tuviese otro más, lo trasladaría a donde terminó este. Y así puedo tener 20 vectores y el proceso es ese para la suma. Ahora, lo que nosotros queremos rescatar de todo esto es que esto es una suma geométrica, pero si uno quiere trabajar dado dos vectores, no de forma geométrica, sino analíticamente, o sea, a través de sus componentes, la suma de los vectores sale sumando las componentes, sumando o restando, ¿no?
Por ejemplo, acá tengo la componente x del vector suma de este es sumar la componente x de a más la componente x de b, que es menos 3. O sea, esto después al final termina en este caso como una resta. ¿Está bien? Y después las componentes y con las componentes y, o sea, esta con esta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que se ve acá, no? O sea, el vector A tiene 1, 2, 3, 4, 5, y después tengo que restarle los menos 3 de la componente x del vector b, porque el vector b apunta para allá. Así que llegué acá y resto 1, 2, 3. O sea, esta que está acá va a ser la componente x del vector suma, tal cual se ve acá, ¿no? Porque esta flecha, si uno la descompone en esta dirección, me da esto, y en la dirección vertical me da esto, que es la suma de las dos verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Bueno, eso es la suma de vectores, y la suma de vectores se puede realizar si uno no lo hace geométricamente, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros. No vamos a sumar vectores geométricamente, porque no vamos a estar en un parcial con una reglita y el transportador, y además la suma es imprecisa, ¿no? En vez de hacerlo geométricamente, vamos a hacerlo a través de sus componentes. Bueno, pero si aparecen componentes, de más está decir que hay que fijar un sistema de referencia, por decirlo de alguna forma. En física, en matemática, esto se llama base, ¿no? No se llama sistema de referencia, se llama base. Bueno, ¿qué pasa cuando uno multiplica un vector por un número? Bueno, en este ejemplito, si yo multiplico al vector A, que es este, bueno, yo acá le puse 5 o 3 las componentes, ¿no? Lo multiplico por 3, es sumar 3 veces A, o sea, poner A continuación otra vez A continuación otra vez A, ¿no? Como hicimos acá, un vector, a continuación el otro, si hay otro, a continuación el otro, tal cual habíamos contado. Pero esto es equivalente a multiplicar, hacer distributiva de este con este y este con este. O sea, 3 por 5 y 3 por 3. Es decir, el nuevo vector multiplicación tiene como componente x el número multiplicado por la componente x de a, y como componente y el número que tenía y, que era que era este, la componente y del vector a, multiplicado por el número este, ¿no? 3 por 5 y 3 por 3. Y eso me da el vector multiplicación. O sea, este vector es el 3a, tal cual está acá, ¿no? 3a es igual a esto. Bueno, si el número que multiplica fuese negativo, si en vez de 3 por a yo haría menos 3 por a, no cambia nada. Tendría que hacer distributiva acá, y acá me daría menos 15,9. Y si 15,9 es todo este vector, que es el 3a, menos 15,9 es el vector opuesto a este, o sea, el que tiene la misma dirección, porque está contenido en la misma recta, en esta. Recuerden que la dirección es la recta que lo contiene, la misma dirección, pero diferente sentido opuesto, digamos. O sea, en vez de apuntar para allá, el menos 3a apuntaría para allá. Bueno, recuerdo estas cosas antes de empezar, porque nosotros en los ejercicios vamos a tener que sumar fuerzas, ¿no? Porque la segunda ley de Newton, que es la ley, digamos así, hablando mal y pronto, operativa,
la que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Esa primera letra que dice fuerza es la fuerza total sobre el cuerpo. Y esa fuerza total seguramente puede ser suma de un montón de fuerzas si hay aplicada más de una fuerza. ¿Está bien? Como vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo tengo este bloque. Está atado con un hilo y alguien lo tironea. Está apoyado sobre este plano inclinado. Y a su vez, todo esto está en el planeta Tierra, ¿no? No está en Saturno. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay sobre el bloque? Las fuerzas externas a él. O sea, no las fuerzas que él hace, sino las que hacen sobre él. Porque acá van las fuerzas externas al objeto que yo estoy estudiando, en este caso este bloque. Si fuera un sistema físico, serían las fuerzas externas al sistema físico. Después vamos a ver eso cuando veamos que un sistema con más de una componente, qué sé yo. Pero en todos estos problemas que vamos a ver en dinámica, nosotros tenemos que aplicar las leyes de Newton a cada uno de los cuerpos que aparecen en el problema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas al bloque? Una es esta, la normal. ¿Por qué es externa? Porque no la hace el bloque, la hace el plano. ¿Está bien? La hace el plano. Uy, me fui. La hace el plano. ¿Cuál otra fuerza externa hay? La tensión. ¿Por qué es externa? Porque no la hace el bloque, la está haciendo el hilo contra el bloque. ¿Qué otra fuerza hay? El peso. ¿Por qué es externo? Porque no lo hace el bloque, lo hace la Tierra sobre el bloque. Bueno, entonces la ley de Newton me dice simplemente que si yo sumo todas las fuerzas, eso es masa por aceleración. Esto que está acá es la segunda ley de Newton. Esto que está acá es la suma de todas las fuerzas. O sea, la fuerza total. Aclarando que tiene que ser externa. Por ahora eso no nos va a molestar en absoluto. Nosotros vamos a agarrar un bloque y todo lo que dibujemos ahí que cae sobre él es externo a él. Chao. Ahora bien, nosotros no vamos a hacer esta suma dibujando las flechitas, poniéndola una a continuación de la otra. O sea, yo no voy a agarrar, esta suma es agarrar, por ejemplo, n, donde termina n acá, poner esta, t. Donde termina t, poner p. Y la suma va a ser desde el origen hasta la última flecha, donde termina la última flecha. No vamos a hacer eso. Imagínense, ¿no? No se puede hacer eso. Lo que vamos a hacer es vamos a descomponer, mejor dicho se puede, pero sería completamente impreciso y después hay que ver cómo seguir el trabajo, ¿no? También. Lo que vamos a hacer, vamos a descomponer P, N y T en un sistema de referencia, o sea, en una base. Esos son vectores. Los vectores son elementos de un espacio vectorial. En el espacio vectorial uno puede definir una base y uno puede descomponer esos vectores en esa base. Hablando mal y pronto, quiere decir que en vez de escribir P ponga componente X, componente Y. En vez de escribir N ponga componente X, componente Y. En vez de escribir T ponga componente X, componente Y. ¿Está bien? Bueno, y que en vez de escribir A, que piense que A también puede tener dos componentes, la componente X y la componente Y. Entonces, claro, ahora no voy a hacer cuánto vale P sub X y P sub Y.
No en este problema, en el siguiente sí lo voy a hacer. Pero esto es así en general, ¿no? Por ejemplo, en este problema que está ahí dibujado, nx, esta, vale 0, porque esto está todo en la dirección y no se proyecta nada en la dirección x. ¿Está bien? T está todo en la dirección menos x, o sea, en la dirección y esto vale 0. Pero lo dejamos así en general. La idea era poner un problema donde aparezca más de una fuerza y para ver cómo vamos a escribir la ecuación de Newton. Porque no vamos a trabajar sumando flechas gráficamente, digamos. Vamos a hacer todo analítico. Bien, entonces, como dije antes, cuando uno suma vectores, el vector suma tiene como componente x la suma de la componente x de p, la componente x de n y la componente x de t. Es esto que está acá. O sea, la suma de estos tres tiene como componente x todo esto, la suma de las componentes x. Y como componente y, como se imaginarán, tiene la componente y de este, más la de este, más la de este. ¿Qué es lo que dice acá? Y después vimos que cuando uno multiplica un número por un vector, puede hacer, así entre comillas, distributivas, ¿no? Digo entre comillas porque distributiva es ahí en los números. Acá multiplicar un número por un vector, bueno, es multiplicar ese número por cada componente, es como una distributiva, digamos. O sea, me quedaría m por ax, m por ay. Bueno. Bien. Pero si este vector es igual a este vector, cuando dos vectores son iguales, quieren decir que sus componentes x son iguales, por un lado, y que también tienen que ser iguales las componentes y's, ¿no? Entonces, la componente x de este vector es todo esto. Entonces la componente x de este vector tiene que ser igual a la componente x de este vector, que es lo que yo escribí acá. Análogamente la componente y de todo este vector, que es esta, tiene que ser igual a la componente y de todo este vector, que es esta. Y es lo que yo escribí acá abajo. Entonces, una igualdad entre vectores de dos componentes se traduce en un sistema de dos ecuaciones. Una ecuación para cada componente, digamos. Si estuviéramos en el espacio, esto tendría tres componentes, entonces acá habría tres ecuaciones. Bien. Obvio, de más está decir que esto que está acá es la segunda ley de Newton escrita en componentes. No es otra ley de Newton, no, es esta. Es esta escrita en componentes, se escribe así, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Bueno, en vez de llamarla P, N, T, no sé, las fuerzas que aparezcan. O sea que lo que me queda acá es una suma de fuerzas componentes X, ¿no? Suma de fuerzas componentes X igual a masa por aceleración X, que es lo que dice acá. Suma de fuerzas componentes X igual a masa por aceleración en X, y lo que me queda acá es la suma de fuerzas
componente Y igual a masa por la aceleración Y, que es esto que está acá. Entonces, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, fuerza total externa, acá no vamos a tener problema con eso, vuelvo a repetirlo, pero como en algún momento va a aparecer algo de eso, cuando veamos energía, bueno, ahí, o cantidad de movimiento también, fuerza total externa, masa por aceleración, esto es en términos de cantidades vectoriales, pero nosotros vamos a trabajar con la segunda ley de Newton escrita en una base. Escrita en una base. Eso significa agarrar los vectores y descomponerlos en dos direcciones. Y entonces la segunda ley de Newton se transforma en esto, que es exactamente la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Bueno. Bien. Más o menos con esto en mente, podemos hacer un ejercicio ultra sencillo y uno un poco más complicado, y después en la segunda parte habrá otro más complicado o dos más complicados, con todo lo que vimos. Bien, el tiro parabólico, ustedes ya lo conocen. Vamos a mostrar que efectivamente en un tiro parabólico, en la dirección X, el cuerpo viaja con velocidad constante, en la dirección Y viaja con la aceleración de la gravedad. Entonces, ahora eso que Galileo había observado y que no sabía exactamente por qué era, lo vamos a poder justificar con las leyes de Newton. Bueno, voy a usar lo que dije acá atrás, esto, ¿no? Suma de las fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Cuando la piedra va por arriba, por acá arriba, ¿qué fuerzas tiene aplicada? Y yo no la veo apoyada en ningún lado, o sea, normal no hay. Tampoco hay un hilo que late, no hay tensión. No hay ningún resorte, nosotros no vimos todavía fuerza elástica, no hay fuerza elástica. ¿Y qué hay? Y está la fuerza de interacción de la piedra con la tierra, porque la tierra sigue estando abajo, ¿no? O sea, la única fuerza que hay sobre la piedra es su peso. O sea, la fuerza gravitatoria, o sea, el peso, que se escribía como M por G. Esta es la única fuerza que hay sobre la piedra. ¿Es la única fuerza que hay sobre la piedra? Bueno, está también la que hace el aire, pero nosotros la despreciamos. Si tiro algo muy pesado y a no tanta velocidad, eso lo puedo despreciar. En la vida real no puedo despreciarlo tanto, depende. Si tiro una bala que va a una velocidad superior a la del sonido, no lo puedo despreciar eso. Generalmente lo que pasaba antes con los viejos revólveres, o como se llamen, no sé cómo se llamaban esas cosas, pistolones, qué sé yo, cuando el tipo disparaba, la bala salía para cualquier lado, por todas estas cosas, además de problemas de la construcción del arma, ¿no? Pero si el tiro era a mucha distancia, generalmente sufría desviaciones, o un cañonazo cuando era arrojado, ¿no? Eso después se corrigió haciendo girar la bala sobre sí misma. Bueno,
En esos casos sí aparecen problemas, digamos. Hay que considerar otras cosas. Pero en estos casos de nuestros problemas no van a aparecer ningún problema de ese tipo. Yo igual, si puedo comentar, comento todo. Acá la única fuerza presente va a ser la del peso, o sea, la gravitatoria, porque estamos despreciando el rozamiento con el aire. Esos rozamientos con el aire o con cualquier otro fluido pueden ser muy intensos si las velocidades son altas, o pueden prácticamente no existir o ser muy chiquititos si las velocidades son las normales, digamos. Bueno, entonces fíjense una cosa, si yo en X tengo que poner la suma de fuerzas en X, no hay fuerzas en X, porque esta fuerza, que es la única que hay, no se proyecta en la dirección X. Está toda en Y. Entonces tengo 0 en X como fuerza. Estoy, otra vez, reescribiendo esta ecuación. Suma, perdón, no, esto es la suma. Suma, no sumatoria, no sé quién inventó el término sumatoria. Esto es la suma de las fuerzas en X. Es masa por aceleración en X. Bueno, acá está, la suma de las fuerzas en X es 0, porque la única que hay no tiene componente X, es 0. Eso es masa por aceleración en X. Si despejo la aceleración en X me da 0, pero quiere decir que eso es un MRU. Cuando la aceleración es 0, la velocidad es constante. Eso es lo que había descubierto Galileo. Lo midió, no sabía por qué. Midió que la sombra que se proyectaba en el piso de esta cosa avanzaba con velocidad fija. Bueno, la dinámica ahora lo justifica. ¿Está bien? ¿Qué pasa en Y? Bueno, la fuerza es esta, está toda en Y. O sea, en Y tengo menos mg, porque es el vector apuntando para abajo, y yo digo que positivos para arriba, o sea que me queda menos mg. Menos mg es la masa por la aceleración en Y. Se simplifica esta m con esta m, y me queda que la aceleración en Y es menos g. Tal cual nosotros hacíamos en los problemas, ¿no? Habíamos dicho que en Y, cuando la piedra subía, era como un tiro vertical, en el tramo de subida, ¿no? Cuando la piedra empezaba a bajar, su sombra proyectada en Y hacía como una caída libre. Entonces hemos demostrado que efectivamente lo que hicimos en tiro parabólico está perfecto a través de las leyes de Newton, o sea, la dinámica. Bien, vamos a ver un problema un poco más complicado. Acá se muestran dos bloques, están apoyados sobre un plano inclinado. Esta cara del plano, que está bien vertical, tiene rozamiento. Eso se indicaba así, dibujando estas rayitas. Nosotros por ahora vamos a hablar del rozamiento dinámico, pero hay otro rozamiento que para ustedes siempre es más complicado, aunque es extremadamente simple. Y sobre este bloque alguien aplica una fuerza, o sea, aprieta el bloque contra la pared. Bien. Y acá está el otro bloque que está sobre el plano. Acá no hay rozamiento, porque si lo hubiese, tendría que haber puesto yo las rayitas. Entonces, bueno, me dan la masa de los bloques. Estas son 3 kilos, la de estas son 4 kilos. Este ángulo es 30 grados. El coeficiente de rozamiento dinámico mu sub d, o como a veces aparece también mu sub c. A veces se le dice dinámico, a veces se le dice cinemático. Es de 0,1.
Y en principio, para varios de los ítems, salvo el último, salvo para este ítem, la fuerza aplicada vale 20 newton. Entonces me pide escribir las ecuaciones dinámicas de ambas masas, con M1 ascendiendo, o sea, moviéndose para allá, y después con M1 descendiendo, ¿no? Bueno, me pide calcular las aceleraciones, ¿no? Con una masa con M1 ascendiendo y M1 descendiendo. Y me pide algunas otras cosas más que iremos viendo en el transcurso del tiempo. Si en los problemas no apareciese esto, realice un teorema de cuerpo libre, y si esto tampoco apareciese, escribir las ecuaciones dinámicas de ambas masas, de todo lo que hay ahí, ustedes háganlo igual. O sea, siempre hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a la siguiente hojita. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Un diagrama de cuerpo libre. Acá me quedó una letra tirada por ahí. Donde voy a poner todas las fuerzas que hay presentes. En este caso, para M1 descendiendo. O sea, M1 se mueve para allá, M2 sube. ¿Qué he aplicado sobre M1? Bueno, el peso, que es M1 por G. La tensión con la que tironea el hilo, este hilo, que la llamamos T. Y la normal, que es la fuerza que hace el plano sobre el bloque. Obviamente, como todas estas fuerzas son de interacción, es decir, son productos de la interacción de este objeto con los demás objetos. El producto de interacción de este objeto con la Tierra es el peso. El producto de interacción de este objeto con el hilo es la tensión. Por cada cosa con la que éste interactúe va a aparecer una fuerza. El producto de interacción entre esta cosa y el plano es la normal. ¿Está bien? Bueno, obviamente que todas estas fuerzas tienen entonces su par de interacción. Por ejemplo, la normal, que está aplicada sobre el bloque y la hace el plano, tiene un par de interacción que estará en el plano y lo hará el bloque, esa fuerza, que es esta. Que se ve media torcida, pero debería estar en la misma, en una recta. Yo la dibujo en cualquier parte, Esta fuerza no hace falta dibujarla en el centro, no, dibújenla. Lo que se note, lo que se tiene que notar es que estas fuerzas están adentro del bloque, o sea, por eso yo dibujé grande este punto acá, para resaltar que están en el bloque, y nada más. Y las otras dibujé los puntos en el plano inclinado, para resaltar que están en el plano inclinado, ¿no? Nada más que eso. Bueno, sobre el bloque M2 también hay varias fuerzas. Una es la aplicada, la otra es la fuerza de rozamiento. Fíjense que el M1 está descendiendo y este sube, y el rozamiento entonces apunta para abajo, se opone a que este suba. ¿Está bien? Después está el peso de M2, que es esta. Después está la tensión que le hace el hilo, que es esta. Y que yo ahora voy a suponer, en algún momento lo voy a explicar por qué. Voy a suponer que la tensión que hace el hilo sobre este es la misma
tensión que hace el hilo sobre este bloque. Bueno, ahora lo voy a suponer. Con la dinámica lo voy a explicar después, no ahora. Bien. Después está la normal 2, porque el bloque este interactúa con el plano. En realidad la interacción del bloque con esta pared me da una sola fuerza, que es esta y la FR, ¿no? Pero nosotros la descomponemos así, en una FR que es paralela al plano y otra normal que es perpendicular. La interacción de M2 con un cuerpo, cada vez que un cuerpo interactúa con otro, aparece una sola fuerza, no dos. Pero nosotros, vuelvo a repetir, en vez de poner esta más esta, que me daría una flecha inclinada, la descompongo en dos, en esta y en esta. Bueno, obviamente el par de interacción de esta fuerza está en el plano. El par de interacción de esta fuerza de rozamiento también está acá en el plano inclinado. Porque esa fuerza de rozamiento es consecuencia de la interacción con esta parte del plano. Bien. Bueno, y en la Tierra están las interacciones de los pesos. La Tierra atrae al bloque M1 con esta fuerza y el bloque M1 atrae a la Tierra con esta fuerza. Sí, atrae a la Tierra con esta fuerza. Bueno, lo mismo para M2. Bien, entonces ya hicimos el punto 1. ¿Qué pide en el siguiente? Escribir las ecuaciones dinámicas de ambas masas con M1 ascendiendo y con M1 descendiendo. Bueno, estoy acá aplicando la suma de las fuerzas en X, igual a la masa 1 por la aceleración en X, la masa M1. Eso es lo que tengo que hacer. Agarrar la masa M1 y escribir sus ecuaciones, la masa M2 y escribir sus ecuaciones. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo sobre la masa M1 tengo en X, ¿cuáles son todas las fuerzas que hay? Bueno, la tensión es una de ellas, ¿no? Bueno, díganme la componente X de la tensión, porque ahora la Y no me sirve. Está toda en X. Y ahora sí dibujé el sistema de referencia. Porque cuando yo escribo en vez de la fuerza sus componentes, tengo que señalar una base, ¿no? Las componentes de un vector en alguna base. Bueno, la base es esta. La base es esta. Entonces decía que T está toda en la dirección X. Por eso puse entera en la dirección X. N está en la dirección X, la normal 1. No hay nada en la dirección X. Es perpendicular a la dirección X, luego no hay nada. No está acá puesta entonces. La otra fuerza que falta, el peso. ¿Está en la dirección X? Sí, hay una parte que está en la dirección X, que es esta parte. Apuntando para menos X, ¿no? Apuntando para allá. Uno esto lo puede pensar, porque a veces no se dan cuenta ustedes de esto. Lo podés pensar así: caminar de acá hasta acá es lo mismo que caminar de acá hasta acá abajo y después andar así. O sea, acá habría como una flecha apuntando para las X negativas. Entonces, ¿y qué es esto de este triángulo rectángulo? El cateto opuesto al ángulo. El
el cateto opuesto al ángulo. Entonces el cateto opuesto sale multiplicando la hipotenusa que mide M1G por el seno del ángulo este, que es esto que está acá. M1G por el seno del ángulo. Y el signo menos se lo pongo yo a mano, ¿no? ¿Por qué? M1G por el seno, esto es una cantidad positiva. Yo estoy tomando ángulos menores que 90 grados. Y siempre voy a hacer así. Esto es positivo, pero la componente apunta para el lado de la menos X. O sea, este menos lo tengo que poner yo a mano. Bueno, y esto es M1 por AX. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa con la componente I de toda esa fuerza total? Y será la suma de las componentes I's de cada una de las fuerzas. Será la suma de la componente I's de cada una de las fuerzas. Bueno, vamos al bloque de la masa M1. Tengo N1 positivo. Y tengo la tensión, no, porque no está en Y, está toda en X. Y después tengo esta, el peso, cuya componente Y es esta, apuntando así para abajo, por lo que dije antes, ¿no? Para viajar de acá hasta acá, caminar, camino para abajo y después camino así. Entonces apunta para abajo. Y es esto. Es el cateto adyacente. El cateto adyacente sale con el coseno. Entonces es M1G por el coseno. Y el signo menos que se lo tengo que enchufar yo a mano. Otra vez, ¿no? Y eso es la masa M1 por la aceleración en Y. Pero en Y el bloque no salta arriba del plano, no va saltando. No se mueve así en Y. O sea que no tiene velocidad nunca en Y. Por ende no tiene aceleración nunca. Entonces vale 0. Bueno, y después para la masa M2 hay que hacer lo mismo. En X. La tensión. Pero antes de hacer eso, ¿y cuál es el sistema de referencia acá? Y el sistema de referencia lo hago, me conviene hacerlo así, agarrar este, y es como que ese uno lo traslade por el hilo, dobla, y queda así. La X pata para abajo y la Y así. Agarren esto, otra vez, llévenlo por acá arriba, derechito, 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 sin torcerlo. Acá tuerzan, y van a ver que les da esto. ¿Por qué elegir esto? No se puede elegir acá así, X e Y, y acá X e Y. Sí, podés elegir cualquier sistema de referencia, el que más te gusta. Ahora, no conviene hacer eso. No conviene. Vamos a ver por qué. Cuando uno tiene cuerdas, como que los sistemas de referencia se los lleva, lo traslada por las cuerdas, como hicimos acá, por esta soga lo voy trasladando, y me conviene hacerlo así. Entonces acá ahora me paro en el bloque M2. Tengo menos T, porque la componente X de esto ahora es X que apunta para abajo, es positivo, ¿no? Esto apunta para el lado contrario, esta tensión. Entonces me da menos T. Más M2G, porque apunta positivo. Más FR2, porque apunta positivo. Y no tengo más nada en X. Porque todo lo otro es la fuerza aplicada y la normal están en Y. Entonces acá en X no hay ni F aplicada ni normal. Ojo, porque algunos pibes siempre mezclan en las ecuaciones de X, ponen las cosas de Y, en las de Y ponen las cosas de X y hacen ese desastre.
Otra vez, yo estoy agarrando cada fuerza presente y ver qué componente X tiene cuando hago esto. Después voy a agarrar otra vez cada fuerza presente y ver qué componente Y tiene. Componente Y, FA, que es negativa, porque Y apunta positivo para allá, FA apunta para el otro lado, entonces menos FA. N2, que es positiva, ¿no? Y otra vez, esto es la masa por la aceleración en Y, 0, porque en Y esto tampoco nos salta, no es así. Esto se mueve solamente en X. Esto también se mueve solamente en X. Si yo hubiera elegido el sistema de referencia como alguno pensaba, estamos fritos, porque si uno pone un sistema de referencia así, no, como normal, digamos, como uno podría haber esperado, resulta que este bloque sube, o sea, se mueve en Y, pero también avanza, o sea, se mueve en X. Entonces acá no aparecen ceros. Aparecen cosas que no son ceros, aparecen dos incógnitas más, A, Y, y todo se complica. ¿Se puede resolver? Y lógico que se puede resolver. Totalmente se puede resolver. Pero las cuentas se complican más, ¿no? Bueno. Y ahora hay que escribir las ecuaciones dinámicas. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones dinámicas, o sea, la secundaria de Newton, para cuando M1 está ascendiendo. Cuando M1 se mueve para arriba, esta tensión no cambia. El hilo solamente tironea, no puede empujar, porque se destensiona. Esta no cambia. Esta tampoco, porque la Tierra sigue estando donde está. Esta tampoco. ¿Qué cambia? Acá tampoco, no cambia ni la tensión, ni la normal, ni el peso, ni la fuerza aplicada, pero esta sí cambia. FR2, cuando este asciende, este se mueve para abajo y FR2 va para arriba. Bueno, obvio, yo estoy comentando estas cosas, la idea es que ustedes las repitan estas cosas, ¿no? O sea, repitan estos problemas. Entonces, las ecuaciones, por eso lo estoy comentando y tampoco me estoy deteniendo extremadamente. Las ecuaciones cambian solamente para la masa M2, donde se invierte la fuerza FR2. Por eso, en vez de positiva, va a valer negativa. Pues todo lo otro es igual. Bien, ese es el punto 2. Punto 3. Calcular con qué aceleración se mueven ambas masas si M1 está descendiendo. Y después pide lo mismo si asciende. Bueno, si vámonos al desciende nosotros. El si asciende lo vamos a dejar para como ejercicio para ustedes. Si desciende, bueno, yo ya completé acá. Vamos a la hojita anterior. Por eso esto lo tienen que ver ustedes, ¿no? O sea, acá tienen que completar lo que tienen. M1, 3 kilos, esto vale 10. El seno de 30 vale 0,5. O sea, 3 por 10, 30. 30 por 0,5, 15. O sea, me queda la primera ecuación para M1, me queda T menos 15 igual a 3 por AX. Veamos que es así. T menos 15 igual a 3 por AX. Bueno, si completan las otras, todo esto obviamente que es ejercicio para ustedes, les va a quedar así. Para M1, para M2 quedan así. Háganlo, complétenlo. De acá tengo una sola ecuación con una incógnita, puedo despejar la normal, la despejo. 25,8 newton. Acá también puedo despejar la normal, 20 newton. ¿Está bien? Entonces una vez que despejo, que hago ese despeje, ya las ecuaciones 2 y 4 las usé, de esas despejé las normales. Entonces ahora voy a las que no usé.
Me queda la ecuación 1 y me queda esta ecuación. Fíjense que tengo acá una incógnita, la tensión, otra incógnita, la aceleración, que es lo que me están preguntando, y acá tengo otra vez la T, otra vez la A, pero aparece una incógnita más. O sea, entre las ecuaciones 1 y 3 tengo tres incógnitas, T, AX y FR2. Pero FR2, la fuerza de rozamiento, dijimos que era mu por la normal, ¿no? Así que si reemplazo en esta ecuación 3 eso, me queda menos T más 40, y acá en vez de FR2 pongo 0,1, que es mu, por el módulo de la normal, que es 20. Y eso me queda 4AX. ¿Está bien? Entonces ahora me queda esta ecuación 3' y me queda esta ecuación 1. Y entre ellas dos tengo dos incógnitas, T y AX. T y AX. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, las puedo resolver. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, si uno la suma, como se ve acá, se va la incógnita T. Ese método de sumarlas para eliminar una incógnita, si es que esa incógnita se elimina, ¿no? Acá se elimina. Se llama reducción por sumas y restas, método de reducción por sumas y restas. Pero ustedes deben saber de la escuela que había como, no sé, ni me acuerdo, 4 o 5 métodos. Estaba igualación, sustitución, determinantes, reducción por sumas y restas, y había un método gráfico. Bueno, ustedes hagan el que más les guste. O sea, agarran la 1 y la 3, ese sistema de ecuaciones, 1 y 3', son las que están escritas acá, y las resuelven. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Se supone que uno solo tiene que saber hacer. Pero acá fíjense que es fácil. Si uno la resuelve así, sumando este con este, se me va la T. 42 menos 15 me queda 27. Y acá 3 más 4, 7A. Y de acá saco A. Y se terminó el problema. ¿Está bien? Entonces, esta es la aceleración cuando M1 desciende. O sea, M2 asciende, ¿no? Cuando M1 desciende. Creo que la otra se la dejé para ustedes. Tarea para el estudiante. Esto es cuando M1 asciende. ¿Es la misma la aceleración o es otra? No, es otra. Es otra porque, vamos acá, cambiaron las ecuaciones dinámicas. Acá dice más FR2 y acá dice menos FR2. Cada vez que acá aparezca algún cambio, el problema es otro. La solución es otra. Bueno. La pregunta número 5 me dice, para el caso en que M1 desciende luego de un tiempo largo, ¿M1 seguirá descendiendo o ascenderá? Suponga que el plano es infinitamente extenso. Esto lo puse como para decir, bueno, después de un tiempo largo, esto, si esto fuese así como se ve acá, y capaz que llega acá al borde y se cae. Eso es lo que estoy diciendo, capaz que llega al piso y se frena M1. Pero supongamos que no, que el plano es infinitamente extenso, así que lo dije solamente por eso, no es nada raro. Bueno, volvemos. Para el caso en que M1 desciende, ¿M1 seguirá descendiendo o ascenderá? Para ese caso en que M1 desciende, como dice acá, la aceleración es positiva. Es la que me da, ¿no? Si esto desciende, para que la aceleración sea positiva, la única que le queda descendiendo, es que se frene para el lado malo. El lado malo es para allá.
O sea que si está descendiendo, que se vaya frenando. ¿Está bien? Entonces, cuando desciende a tiempo largo, sí se va a ir frenando. No va cada vez aumentando su velocidad, digamos. Se va a ir frenando. El ítem 6 es tarea para ustedes. Y el último que queda, el ítem 6 le pregunta lo mismo, nada más que le preguntará qué es lo que pasa si M1 asciende, ¿no? Bueno. Y queda el ítem 7. Dice, ¿cuánto debería valer la fuerza aplicada sobre M2 para que todo el conjunto se mueva con velocidad constante? En este caso, ¿M1 está en ascenso o en descenso? Bien. Velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Aceleración cero, ¿no? Pongo ceros acá. Todo cero. Y voy despejando, ¿no? Por ejemplo, despejo la tensión de la 5 de esta. Si tengo aceleración 0, ya sé que la tensión vale 15. Y donde dice, en la otra ecuación, tensión, pongo C15. Así que esta ecuación me va a quedar escrita así. Y de ahí despejo FR2. Y me da negativo. O sea, mientras M1 va descendiendo, vamos acá. Mientras M1 va descendiendo, esta sube, FR2 apunta para abajo. Me da positivo, no me puede dar negativo. No me puede dar negativo. Entonces eso es absurdo. Entonces aparentemente, si M1 va descendiendo, yo no puedo apretar o aplicar una fuerza FA tal que haga que el sistema viaje con velocidad constante. ¿Está bien? Porque de ser así me daría una fuerza de rozamiento negativa, y la fuerza de rozamiento sobre la masa esta, cuando este desciende, apunta para abajo, o sea, es positiva, no es negativa. Bueno. Bien. Además, otra cosa, recuerden que esta FR2 es mu, que es positivo, por la normal, que es positiva, ¿no? O sea que si uno todo esto tiene que ser positivo, porque es mu, que es positivo, por el módulo de la normal, que es un número positivo. El signo es de una suma, pero esta cosa tiene que ser positiva, puede ser negativa. Bien, entonces hay que hacer las cuentas con M1 ascendiendo, ¿no? Bueno, con M1 ascendiendo hago exactamente lo mismo. Véanlo ustedes, revisen esto, ¿no? Otra vez despejo la tensión de acá, la reemplazo acá, que se da cuenta que está acá, y ahora me da 25 positivo, como corresponde, con M1 ascendiendo. La fuerza de rozamiento, esta, me da más 25, que es como me tiene que dar siempre, ¿no? Porque el signo menos ya lo tiene acá. Cuando esto baja, M1 asciende, esto baja. Esta es la F de rozamiento. Dijimos que esto que aparece en la fórmula es su módulo, porque el signo menos se lo puse acá.
pero su módulo me tiene que dar positivo, no me puede dar negativo. No me puede dar negativo. Entonces acá me da bien, me da positivo. Fíjense que, como para comprobar, bueno, no me interesa tanto lo que pasa en Y. Por ejemplo, si este bloque o se mueve con velocidad constante, la componente X, que está dada por el peso, tiene que ser 0. O sea que si esto es 15, porque el peso por el seno del ángulo me daba 15, ustedes igual después revisen el ejercicio, vean todo esto, ¿no? La idea es para que ustedes lo revisen. Me daba 15, y bueno, esto también tiene que ser 15, porque si esto es 15 para un lado, 15 negativo, y esto es 15 positivo, entonces sobre este bloque la componente X de las fuerzas es 0. Y si es 0, cuando sobre algo no actúa fuerza, ese algo se puede mover, como dice Newton, con velocidad constante. O se puede quedar quieto, pero también se puede mover con velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, 15 acá significa que la tensión es 15. Significa que esta T es 15. 15. Y esto, la fuerza de rozamiento, me dio el módulo, me dio 25. Obviamente que la fuerza de rozamiento, el vector apunta para allá. El signo menos lo tengo acá ya, ¿no es cierto? Pero el módulo me da 25. Y 25 más 15, ¿cuánto es? 40. Y esto pesa 40. Entonces, estos 40 para arriba anulan estos 40 para abajo. Y otra vez sobre esto no actúa fuerza. Y entonces se mueve con velocidad constante. Bueno, vuelvo a repetir, esto hay que sentarse con mucha tranquilidad y hacer ítem por ítem y pensar qué es lo que uno está haciendo. Bueno, una vez que tengo FR2, es muy dinámico por la normal, pero la normal, la normal 2, sale de que es FA. Acá la normal es FA. ¿No? Entonces me queda que mu por la fuerza me tiene que dar FR2, o sea 25. Entonces la fuerza es 25 sobre mu, que es lo que yo puse acá, 25 sobre 0,1, o sea 250 newton. Bueno, o sea que solo se puede conseguir velocidad constante con M1 en ascenso, aplicando 250 newton sobre M2. Vuelvo a repetir, cuestión fundamental. Cuando ustedes despejan T, por ejemplo, no les puede dar negativo, porque T es el módulo del vector. El signo ustedes se lo pusieron acá, positivo. Esto es el módulo. La aceleración me puede dar negativa, sí, porque esto es la componente que no estamos poniendo el módulo de A por un signo. No conozco nada de A. O sea, no conozco ni lo que vale el número ni el signo. Entonces es todo una incógnita de X. Pero la tensión no es todo una incógnita. No es todo una incógnita. Solamente es incógnita el número. ¿Está bien? Solamente es incógnita eso, ¿no? Su sentido lo conozco. O sea, sé que es positivo acá T. Entonces, esto es positivo. Esto que está acá es el módulo de la tensión. También es positivo, ¿no? Ojo con estas cosas, ¿no? FR2, la fuerza de rozamiento es menos FR2. FR2 es positivo, porque si fuera negativo con este menos se me haría más. ¿Está bien? O sea, la fuerza de rozamiento es menos FR2. Y este es el módulo de FR2, por eso cuando yo lo despejo me tiene que dar positivo.
Bueno, creo que por ahora nada más. Nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a poner analizar 2 o 3 ejercicios más.